mercadólogos han intentado atraer a los consumidores basándose en las características de la personalidad. De manera intuitiva han sentido que las compras de los consumidores, así como la forma en que consumen y el momento en que lo hacen, muy probablemente están relacionados con los factores de la personalidad. Por esta razón, los especialistas del marketing, de la publicidad, del mercadeo en general, con frecuencia representan rasgos característicos específicos de la personalidad en los mensajes de marketing y en los mensajes de publicidad. Siempre se trata de exhortar alguna condición específica de la publicidad, de la personalidad, perdón. ¿Pero qué es la personalidad? Hablamos entonces que cuando nosotros pretendemos concentrarnos en qué es la personalidad, entendemos que los teóricos han estudiado la personalidad desde diferentes aspectos. La idea es que los teóricos han estudiado la personalidad, algunos han destacado la influencia de la herencia, de la experiencia de la niñez temprana, dentro como parte fundamental del desarrollo de la personalidad. Otros hacen énfasis en las influencias sociales y en las influencias ambientales, así como el hecho de que la personalidad se desarrollan de manera continua con el transcurso del tiempo. Algunos teóricos plasman en sus teorías específicamente que prefieren ver la personalidad como un todo unificado, es decir, como la suma de diferentes factores específicos que constituyen los diferentes rasgos de la personalidad. Existen diferentes definiciones. Yo les presento una definición que dice que la personalidad son aquellas características psicológicas internas que determinan y reflejan la forma en que el individuo responde a su ambiente. El énfasis en esta definición está en las características internas, aquellas condiciones naturales, atributos, factores, rasgos propios, característicos del ser humano. Es muy probable que estas características estén unidas a la personalidad, que influyan incluso en la manera como el individuo selecciona los productos que va a comprar. Es decir, afectan la forma en que los consumidores responden, no solamente a la actitud de compra en el punto de venta, sino a las campañas de los mercadólogos, las campañas que hacemos nosotros a través de nuestros medios de comunicación o de comunicación integrada, ya sea de publicidad o de promoción, y concretamente a factores como el cuándo y como el dónde consumen ciertos productos y servicios. La identificación de las características específicas de la personalidad, si la asociamos al comportamiento del consumidor, a través de la historia, ha demostrado ser de gran utilidad en el desarrollo, en el diseño de las estrategias de mercadeo que realiza o que establece una compañía. Vamos a hablar entonces de la naturaleza de la personalidad. La personalidad refleja las diferencias individuales, puesto que las características internas que constituyen la personalidad de un individuo son una combinación única de factores. No existen dos seres que sean exactamente igual. Es muy difícil que eso pueda suceder. Decimos entonces que dentro de la naturaleza de la personalidad encontramos estos tres grandes factores. La personalidad refleja las diferencias individuales. Si cada consumidor fuera totalmente diferente en todos los rasgos de la personalidad, no sería posible para nosotros los mercadólogos agrupar grupos de personas en segmentos. Es decir, no tendríamos muchas razones para
desarrollar productos y campañas promocionales dirigidas a uno o a varios segmentos específicos. La segunda condición que determina la naturaleza de la personalidad es: la personalidad es consistente y duradera. La personalidad de un individuo normalmente es consistente, es por todo el tiempo, es duradera. Incluso es muy común como coloquialmente nosotros cuando queremos referirnos a alguien que tenga algunas características especiales como el temperamento o algunas otras cosas, hablamos de que cómo será cuando sea mayor. No, la personalidad es consistente durante todas las diferentes etapas de la vida del individuo. Y la tercera naturaleza, condición que determina la naturaleza de la personalidad, dice que la personalidad puede cambiar. Estos dos factores parecen contradictorios. Decimos primero que la personalidad es consistente y duradera y después decimos que la personalidad puede cambiar. Evidentemente, ante hechos dramáticos que le suceden a una persona en determinado momento, puede cambiar rasgos fundamentales de su personalidad. De pronto, ante la muerte de un ser muy cercano, ante la condición de un accidente grave o algunos elementos que le marquen la vida, podrían, en esta forma, cambiar esos elementos básicos y naturales de la personalidad. Vamos a hablar entonces de las diferentes teorías de la personalidad. Enfocados netamente en la importancia que tienen estas teorías psicológicas en el marketing, vamos a estudiar o vamos a revisar tres importantes teorías que son las más importantes: la teoría freudiana, la teoría neofreudiana y la teoría de los rasgos. Cuando nosotros hablamos de estas tres teorías, encontramos que la teoría freudiana dice que las necesidades o los impulsos inconscientes, especialmente los impulsos sociales y otros impulsos biológicos, son claves para la motivación y la personalidad humana. Esta teoría se construyó sobre la premisa de que las necesidades o los impulsos inconscientes, especialmente los impulsos sexuales y otros impulsos biológicos, son clave para las motivaciones de la personalidad humana. Freud propuso que la personalidad humana está constituida por tres sistemas íntimamente relacionados: el ello, el superyo y el yo. El ello, el superyo y el yo. El ello se conceptualiza como un almacén de impulsos irreflexivos y primitivos, es decir, donde se almacenan aquellas necesidades fisiológicas básicas como la sed, el hambre, el deseo sexual, para los cuales el individuo busca una satisfacción inmediata sin preocuparse por los medios específicos para satisfacer esta necesidad. Incluso, prueba de ellos, aquí vemos este tipo de publicidad que exhorta específicamente esta condición. Es como muy subjetiva, es un mensaje que podría ser interpretado de diferentes formas, pero básicamente hace muchísima relación a condiciones como impulsos biológicos e impulsos sexuales. El mercadólogo saca provecho exhortando esta condición para elevar. Esta es una publicidad de un chocolate que realmente, inclusive por unas condiciones o algunas características que algunas personas le dan como afrodisíaco, se utiliza para exhortar ese concepto en los consumidores y potencializar o incrementar las ventas. A diferencia del ello, el superyo se define como una expresión interna que tienen los individuos relacionadas con los códigos de conducta moral y los códigos de conducta ética de la sociedad. El papel importante del superyo consiste en asegurar que el individuo satisfaga todas sus necesidades, pero de forma socialmente aceptable. Es decir, el superyo es una especie de freno, de limitación, un inhibidor de las fuerzas impulsivas del ello. Permiten que el individuo maneje cierto control sobre sus impulsos
permitiendo que la forma de satisfacer sus necesidades sea socialmente aceptable. Y por último, el yo, que es el control consciente del ser humano. Funciona como una especie de monitor interno que equilibra tanto los impulsos irreflexivos del ello como las restricciones del superyo. Esta es condicionalmente o las tres condiciones fundamentales de esta teoría. Ahora, la teoría freudiana relacionada con la personalidad del producto, digamos que se fortalece sobre los resultados de algunos investigadores que aplican esta teoría al estudiar la personalidad del consumidor, considerando que los impulsos humanos son fundamentalmente inconscientes y que en gran medida los consumidores no se dan cuenta de los verdaderos motivos por los cuales deciden lo que van a comprar. Es decir, estos investigadores visualizan las situaciones de compra, de consumo, como un reflejo propio de la personalidad del consumidor. En otras palabras, diríamos que las apariencias, las posesiones del individuo, sus compras, los elementos que compra para sí, son mucho más un reflejo de su personalidad que una necesidad. Es decir, cambiaría el concepto natural de la economía de la ley de oferta y demanda del individuo que buscaría comprar un producto que satisfaga sus necesidades al menor costo. Esta teoría lo que representa es que el individuo compra un producto que se relacione mucho más con su personalidad que con una necesidad propiamente dicha. Existen otras teorías como las teorías neofreudianas. Cuando hablamos de teorías neofreudianas son teorías relativamente contrarias a las teorías expuestas por Freud. Algunos de sus colegas no estuvieron de acuerdo del todo con las afirmaciones, incluso con aquellas que decía que primordialmente la naturaleza de la personalidad está mediada por condiciones instintivas y sexuales. Estas teorías neofreudianas consideraban que las relaciones sociales son fundamentales para la formación y el desarrollo de la personalidad. Dentro de estas teorías neofreudianas hay tres teorías fundamentales que tal vez sean las más importantes. La teoría de Adler, que por ejemplo, él postula que los seres humanos intentan alcanzar diversas metas racionales. Él las denomina estilo de vida. Es decir, el ser humano se preocupa por intentar siempre alcanzar esas metas relacionadas con su estilo de vida, pero que también enfatizaba en los esfuerzos que hacen los individuos por superar permanentemente los sentimientos de inferioridad. Es decir, lograr de alguna forma demostrarse y demostrar que son superiores en determinado momento. La teoría de Sullivan, que es otra de las teorías neofreudianas, se enfocó básicamente en el hecho de que el individuo suele normalmente establecer relaciones que sean gratificantes con otras personas. Consideraba Sullivan que el individuo se interesaba de manera muy especial en los esfuerzos con una finalidad, con un foco es de reducir tensiones como la ansiedad, como la depresión, como todas estas condiciones, pero que realmente las tensiones personales, mentales, psicológicas en determinado momento podrían ser catalizadas en la medida en que se establecían relaciones interpersonales. Y por último, otra de las teorías neofreudianas es la de Horney. Esta señora propuso una clasificación de los individuos en tres grupos de personalidades: los individuos complacientes, los individuos agresivos y los individuos independientes. Estas tres teorías decía básicamente que los individuos
complacientes son aquellos individuos que tienden por naturaleza a acercarse a un entorno social. Necesitan ser apreciados, necesitan ser respetados. Estos son individuos complacientes, es decir, si nosotros extrapolamos esta condición al comportamiento de compra, normalmente son personas que se dejan influir por conceptos de terceros para tomar una decisión de comprar un producto. Por otro lado, existen los individuos agresivos. Miren qué pasa con los individuos agresivos, que son precisamente quienes se mueven en una dirección contraria a los demás. Buscan sobresalir, buscan ganar admiración, son emprendedores por naturaleza. Y por último, los individuos independientes, que lo que hacen normalmente es alejarse de lo que hacen los demás. Es decir, demuestran para sí mismos ser totalmente autónomos, tener un nivel de confianza y de autosuficiencia muy alto, estar, digamos, tener una condición de individualidad totalmente marcada, y además eso los hace a que sean totalmente libres y desligados de prejuicios sociales, sobre todo al momento de comprar un producto. Es común que el mercadólogo diseñe estrategias de algunos productos específicamente cuando identifica, de acuerdo a la teoría neofreudiana, estos tres componentes. Vemos como, por ejemplo, los complacientes normalmente son aquellos que compran marcas conocidas, marcas de moda, marcas populares, con el hecho de no contravenir con nadie, no contradecir con nadie. Son aquellos que se denominan como individuos totalmente afables. Con tal de no controvertir, sencillamente llevan esa fiesta en paz, compran los productos que todo el mundo compra y no se molestan, no se incomodan en generar disputas frente a la calidad de un producto u otro. Los individuos agresivos, si han visto la publicidad de Old Spice, muestran a un personaje muy particular que atraviesa pantanos, atraviesa selvas, se enfrenta a diversos animales, no le pasa nada, es musculoso, hace alarde de sus músculos para salir siempre airado de cualquier dificultad. Este es precisamente el individuo agresivo, aquellos que se mueven sencillamente en forma contraria a todo lo que hacen los demás. Y los individuos independientes son aquellos individuos que normalmente consumen los productos diferentes a todos los demás. Yo he colocado aquí un ejemplo que es muy común encontrar. Los que toman té. Normalmente cualquier persona va a un punto de venta y acompaña un alimento con una gaseosa, con un jugo, con una cerveza. Ellos lo hacen con un té, es decir, totalmente contrario y diferente a los demás. Eso es lo que demuestra precisamente una total independencia en los cuales para el mercadólogo es un reto bien interesante poder conquistar a las personas o a los individuos con este tipo de personalidad. Otra teoría muy importante que existe es la teoría de los rasgos. Cuando nosotros hablamos de la teoría de los rasgos, la teoría de los rasgos tiene una condición bien importante. Contrario a las teorías freudianas, incluso a las otras teorías neofreudianas, es totalmente o está basada concretamente en bases cuantitativas. Se enfoca más en la medición de la personalidad en términos de características psicológicas específicas. Estas características psicológicas específicas son las que se denominan los rasgos. Cuando hablamos de los rasgos, o la teoría de los rasgos establece tres tipos de personalidades. Los individuos que tienen una naturaleza innovadora. Los individuos denominados de acuerdo a su personalidad como de materialismo del consumidor y por último el etnocentrismo del consumidor. La naturaleza innovadora del consumidor, ya lo habíamos hablado en algunas oportunidades, incluso porque el éxito de un producto en el mercado depende en gran medida de la aceptación que los innovadores le den al producto. Primero porque son muy receptivos a nuevas experiencias de consumo. Normalmente no compran un producto buscando satisfacer una necesidad, sino ser los primeros, ser vanguardista en el compro y en el uso de los productos. Normalmente estas personas
tienen un alto grado de influencia en su entorno social, de manera tal que cuando estas personas compran un producto, viven una experiencia y la experiencia es totalmente favorable, esa aceptación se extrapola fácilmente entre su círculo social. Por eso es muy importante para el mercadólogo tratar de conquistar al momento de lanzar productos a estos individuos de naturaleza innovadora, puesto que gran parte del éxito del producto, como les decía hace un minuto, depende de estas personas. El otro rasgo es el del materialismo del consumidor, es decir, aquel consumidor que está más apegado a las posesiones, a las propiedades. Digamos que este es un consumidor especial para productos nuevos, pero para aquellos productos que establecen una relación diferencial entre el concepto del producto y del servicio. Recordemos que el servicio, a pesar de los beneficios que le pueda ofrecer al consumidor, no genera ningún tipo de posesión. Entonces, estos consumidores o este tipo de individuos enfocados hacia el materialismo nos permiten a nosotros ser un referente bien importante para evaluar la calidad del producto, sobre todo los productos de alta gama, porque son por naturaleza agentes multiplicadores de la información de estos productos. Y por último encontramos el etnocentrismo del consumidor. El etnocentrismo del consumidor es la aceptación o el rechazo que tiene el consumidor por utilizar productos de su región. Decimos que un consumidor es altamente o tiene un alto etnocentrismo cuando está muy apegados a los productos de su región y tiene un etnocentrismo bajo cuando le gustan mucho los productos extranjeros. Esa es una condición que es muy común encontrarla en nuestra cultura. ¿Y por qué es importante? Porque en aquellos individuos que tienen un etnocentrismo alto, cuando nosotros hablamos del posicionamiento del producto, recuerde que hay 3 factores sobre los cuales establecemos una estrategia de posicionamiento. Una que son los atributos, 2 que son los beneficios y 3, el enlace emocional que se desarrolla entre la marca, entre las condiciones del producto y el consumidor. Ese desarrollo emocional de gran importancia para el posicionamiento del producto lo encontramos en este tipo de consumidores, en los individuos que tienen estos rasgos de etnocentrismo alto. Son ideales, no solamente para posicionar el producto, incluso son igualmente multiplicadores de los beneficios que estos productos generan en el consumidor. Es decir, fácilmente expresan comportamientos de lealtad cuando a través de los beneficios percibidos logramos conquistar a estos individuos. Aquí terminamos la primera etapa del tema de la personalidad del consumidor. Como podrán observar o como podrán observar con esta explicación, para nosotros como mercadólogos es muy importante identificar en los individuos, no solamente para temas relacionados con la segmentación del mercado, para la selección del mercado meta y para el posicionamiento del producto, sino inclusive para garantizar el éxito de los productos a largo plazo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.